y las caras y los proyectos que tienen en carpeta nuestros precandidatos para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En este caso, esta precandidata tiene presentación y está ya preparada con Maya para charlar con nosotros. Hoy, Daniela Castro. En 2011 logró el cambio registral acorde a su identidad de género en el DNI. Fue la primera funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires. Es directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres. Hoy se presenta como precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Hola Maya, hola Daniela, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola Meli, muy buenas tardes Mauri, Caro, ¿cómo están? Les cuento que en este momento nos vinimos hasta Nueva Pompeya para interrumpirla en plena actividad a Daniela Castro. Ella es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Es la primera candidata trans de Latinoamérica y quería preguntarte, Daniela, primero bienvenida, gracias por estar con nosotros. Quería aprovechar para arrancar la nota preguntándote sobre, hace poco se aprobó el cupo laboral trans para personas trans, transgéneros y travestis. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo tomaste este logro y qué proyectos tienen pensado dentro de su propuesta, de su lista, para presentar a futuro respecto a esta temática? Bueno, en principio, buenos días, casi buenas tardes a todos, todas. La verdad es que haber participado de alguna manera, no solo en la sanción favorable del proyecto, lo que fue proyecto de ley en principio, y hoy ya por suerte ley establecida de cupo laboral travesti trans, a nivel nacional, fue realmente maravilloso. Y maravilloso digo, poder haber participado no solo de forma presencial, sino también haberle dado de alguna manera, humildemente, el impulso, entendiendo que hoy en día mi función en la provincia de Buenos Aires tiene que ver justamente con la implementación desde el momento que asumimos la gestión, que fue en enero del 2020, la implementación real del cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, entendiendo que ya teníamos ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires. Entonces, haber transitado esa experiencia, inclusive en tiempos de pandemia, que fue como bastante difícil, reorganizarnos para poder hacer regular esa ley de forma efectiva e inmediata, por otra parte, inclusive también dentro del contexto de la pandemia, fue un desafío maravilloso. Y haber acompañado dentro de ese desafío a este proyecto me parece que es en principio una tarea cumplida de una deuda que el Estado y gran parte de la sociedad tenía con este colectivo a nivel nacional. Hola Daniela, ¿cómo te va? Mucho gusto. Melina Fleiderman te saluda. Perdón, arranqué tuteándote. No sé, perdón, me sentí para por hacerlo. Por favor, Melina, muchas gracias. Bueno, un placer, la verdad, poder charlar con vos. ¿Sabes lo que más me interesa, más allá de ahora de poder charlar estrictamente de política y de proyectos? Conocer tu historia de vida. ¿Cómo llegaste vos? ¿Cómo llegaste a vos ser Daniela Castro? ¿Quién habitó tu alma antes de ser Daniela Castro? Y también conocer qué significa o qué herramienta es para vos la política. Pero primero contame tu historia. Qué buena pregunta, me gustó mucho lo del alma, ¿no? Y la verdad es que la respuesta a eso es que indiscutiblemente esa alma siempre fue habitada por Daniela Castro, que hubo un proceso, que hubo un tránsito en principio. Yo siempre cuento de forma muy sincera que, por lo menos en mi caso, que no es lo de la mayoría, indiscutiblemente en ningún aspecto, no hay un antes y un después. Yo tengo registros de muy pequeña, inclusive registros familiares, de que en el contexto familiar me cuentan algunas cuestiones, algunas cosas específicas que en ese momento, a edad tan temprana digo 5 años, 4 años, 6 años, cuando iniciaba el ciclo educativo, había algunas cosas que en principio a la familia en buena forma le llamaban la atención, ¿no? Sí. Bueno, eso tuvo un proceso con profesionales también, con mis papás con una cabeza para esos tiempos muy abierta en ese marco, que decidieron que tenía que tener un acompañamiento psicológico en principio, porque había cosas que ellos por ahí no comprendían. Claro. Y ahí, a partir de ahí, se entendió que ese alma estaba habitada por Daniela Castro y que en algún momento iba a convertirse en un cuerpo que lo iba a acompañar el resto de su vida. Bueno, y así fue. Y después de eso sí se asemeja mucho mi historia de vida, que es muy larga y yo te la resumo en breves palabras, se asemeja mucho a así la mayoría de las
las compañeras travesti trans. Tuve que atravesar instancias de situación de prostitución porque no encontraba la posibilidad de obtener ningún tipo de sustento económico que me permitiera vivir dignamente. Yo vengo de una familia muy humilde, mis papás electricistas, mi mamá ama de casa, hoy ya grandes los dos, en un contexto familiar de mucha contención, que eso también es importante destacarlo. Tal y eso cual. Sí por ahí marca un poco la diferencia Claro. entre lo que la mayoría vive y lo que pude transitar yo. Claro. O sea, vos y a no partir viviste... de esa situación de prostitución... Vos, perdón, que te interrumpí. Sí, perdón. Vos no viviste una situación de exclusión de hogar como muchas chicas trans o chicos trans sí muchas veces relatan que han tenido que sufrir cuando revelan quiénes habitan su alma desde siempre, ¿no? Por eso a mí me gusta usar esta expresión, no fue antojadiza. Yo creo que bueno, un poco conociendo historias de vida, se trata de eso, ¿no? Solamente de escuchar hacia adentro quién quieren que salga a la luz. Exactamente, es eso. Y está bueno destacarlo porque somos muy pocas las que logramos tener esa contención familiar y que no somos expulsadas o no hemos sido expulsadas de nuestros hogares a esa edad tan temprana, ¿no? Claro. Y que ser expulsadas a esa edad implica un montón de violencias, de terrores, de situaciones extremas que lamentablemente la mayoría de las compañeras y los compañeros tienen que atravesar. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Y después llegaste, como bien decías vos, a tener que, digamos, sustentar tu vida a través de la prostitución. Exacto, y entendiendo siempre que estaba en situación de prostitución, que era una situación extremadamente violenta la que tenía que atravesar, con todo lo que eso implicó. Fui muy perseguida por la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto que te cuento ocurrió gran parte en la ciudad de Mar del Plata. Tuve un tiempo muy corto en la ciudad de Buenos Aires porque era muy perseguida por la policía y decidí, en una situación extrema, después de haber estado casi 3 meses detenida, de forma totalmente arbitraria, solo por ser quien era, Daniela Castro, y haber recibido algunas amenazas de parte de la policía, decido venirme a Buenos Aires con mucho temor de que corriera riesgo mi vida en la ciudad de Mar del Plata, y llegar a Buenos Aires fue mucho peor. Estuve casi 1 mes y medio, a las pocas semanas de llegar acá, estuve casi 1 mes y medio detenida, y cuando salí de esa situación de detención tan difícil, entendí que tenía que buscarle otra vuelta a mi vida. Literalmente lo que yo siempre cuento es que esa madrugada, cuando salgo del lugar donde estaba detenida y miré la calle, dije 2 opciones: o me vuelo la cabeza porque esta es la vida que me espera a partir de ahora, o me vuelvo a la ciudad de Mar del Plata y busco alguna manera de poder vivir de otra forma, porque yo entendía que mi problema era transitar por la calle, no podía caminar por la calle porque más allá de los horarios y de la situación de prostitución en donde me encontraban, me llevaban detenida. Había artículos, por otra parte, en la provincia de Buenos Aires que contenían esta violencia que vivíamos nosotras. Y bueno, felizmente tomé la decisión de volver a Mar del Plata y revertir la situación. En esos tiempos arrancaban los primeros programas sociales, como los que hoy tenemos. La diferencia era que en ese momento cobrábamos 50 pesos por mes, que entiendo que a la equidad debe ser más o menos lo mismo que se paga hoy como programas sociales, que me permitió ir a un ropero comunitario y a un comedor comunitario en un barrio. Y a partir de ahí comenzó mi vínculo con lo social, que yo la verdad es que lo desconocía, no entendía que lo que yo estaba haciendo era militancia, no le ponía nombres, no tenía por supuesto ninguna bandera partidaria, que con los años lo fui adquiriendo y le fui dando forma a esa instancia, y eso me permitió, ese programa social me permitió aprender a coser. Pude entrar a trabajar en un taller de costura, insisto con que te lo resumo porque es muy largo y no quiero robar demasiado tiempo. No, al contrario, eso yo estoy apasionada, así que sentite libre, que nadie te corre, contanos con toda generosidad por otra parte, ¿no? Pues estás contando aspectos súper privados de tu vida y yo lo valoro muchísimo, te lo agradezco mucho. No, por favor, la agradecida soy yo de que se sigan difundiendo este tipo de situaciones, porque comprenderlas y tener la visión de la lectura de este lado, sin victimizarnos, por supuesto, porque son realidades que hemos tenido que atravesar, como decíamos al principio, la mayoría, es muy gratificante porque las nuevas generaciones no las van a tener que atravesar, así que la agradecida soy yo. Y retomando, haber podido contraprestar ese programa social en ese ropero me permitió eso, en principio poder entrar a trabajar en un taller de costura, porque ese salario, ese pequeño salario, no me permitía vivir, tenía que sumar algo más.
Y eso me permitió trabajar cosiendo bolsillos de camperas, que los forros los tapaban, porque yo no era una profesional de la costura. Claro. Entonces, solo me daban los bolsillos de las camperas. A 5 centavos el bolsillo me pagaban, no me lo dio nunca más en la vida, y lo cuento con mucho orgullo. Aparte, claro, trabajaba mucho para poder subsistir, y eso fue tomando forma, y un día la referenta del lugar, del comedor y ropero donde contraprestaba ese programa social, me dijo: mira, en el lugar donde nosotras estamos, la organización, que en ese momento era la Central de Trabajadores Argentinos, cuando era una sola, me dijo: están necesitando personal administrativa. Yo creo que vos tenés capacidad para eso. Bueno, la primera instancia de eso fue la negación, decir que no, por supuesto, porque y la negación tenía que ver con que no quería más discriminación, ¿no? Claro. Estaba bien donde estaba, claro, había logrado estar en un lugar donde me sentía prácticamente igual que el resto. Exactamente, equipararme. Bueno, fue mucha la insistencia, y a quien se lo agradecí eternamente, a esa compañera, porque me abrió la puerta, indiscutiblemente me abrió la puerta de ese otro mundo que era en principio el sindicalismo, poder tener la posibilidad de ser administrativa de un espacio que centralizaba todos los gremios, en un marco aparte 100% machista, y más en esos tiempos en los que cuento, era un desafío interesantísimo. Pero bueno, esas fueron mis primeras etapas de formación, y a partir de ahí, que trabajé mucho tiempo, eso enmarcó ese tránsito que yo estaba teniendo con un nombre, y era militancia, era feminismo, era quebrar ese machismo tan duro que venía de los sindicatos, y después de eso, o gracias a eso y a esos vínculos en realidad, logro ingresar a trabajar en el Estado de la provincia de Buenos Aires, que de eso ya hace unos cuantos años, hace casi 16 o 17 años que soy empleada en principio de la provincia de Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ahí trabajé durante muchísimos años, y en el año 2012, cuando asume la nueva gestión de gobierno, asume Kibo Carlotto como secretario de Derechos Humanos de la provincia, y me hace la propuesta de abrir la primera delegación de la Secretaría en la ciudad de Mar del Plata, preguntándome si me animaba a hacerme cargo en principio de ese espacio, a lo que por supuesto le dije que sí, que me parecía muy interesante poder trabajar desde ese lugar, y en mi lugar, aparte en la ciudad de Mar del Plata, digo, tenía una impronta realmente maravillosa y muy enriquecedora, y fue lo que hice. Trabajé esos 4 años, fui la primer funcionaria, como claramente al principio ustedes lo decían, en la provincia de Buenos Aires, en una delegación en la ciudad de Mar del Plata, con una experiencia riquísima que me permitió inclusive saldar muchas deudas personales. ¿Por qué digo deudas personales? Porque me permitió poder, por ejemplo, meterme en todas las comisarías, sin rencores, sin odio, proponiendo capacitaciones, formaciones que tenían que ver con derechos humanos, con género, con diversidades, hoy con disidencias, y desde ese lugar pudimos abordar y capacitar a más de 800 agentes del servicio penitenciario, de la policía bonaerense, de las fuerzas en realidad que componen el sistema en la provincia, y eso fue muy gratificante por parte nuestra haberlo cumplido en esa gestión, que ayudó indiscutiblemente a que muchas compañeras dejaran de atravesar esas situaciones difíciles de violencia verbal, de desconocimiento de parte de la policía, porque no todo a veces es malicioso, a veces también se peca, se comete errores desde el desconocimiento, ¿no? Entendiéndolo desde ese lugar, exactamente, ignorancia. Nos parecía como muy interesante. Y ese tránsito me permitió poder conocer la función pública desde otro lugar, conocer la herramienta maravillosa que es el Estado de la provincia de Buenos Aires para poder revertir la situación de la gente. Y después de eso, cuando llega el gobierno siguiente, que fue a partir del año 2016, me fui a trabajar al Patronato de Liberados, recuperando mi categoría de trabajadora, ya no directora, y ahí trabajé en el Patronato de Liberados durante los últimos 4 años, hasta que el gobierno de Axel Kicillof llega a la provincia de Buenos Aires y me propone formar parte del gobierno en la provincia en este nuevo cargo y en este nuevo desafío que es de director
directora provincial, con la interesantísima posibilidad de implementar el cupo laboral en la provincia, que la verdad es que ha sido, como lo dije al principio, muy gratificante poder trabajar codo a codo con toda la gestión de la provincia para garantizar el cupo en cada una de las carteras. Daniela, ¿qué tal? Un gusto. Carolina Ramos te saluda. Bueno, primero, Hola, interesantísima tu historia de vida, además con un nivel de detalle que estábamos ansiosos por conocer tu historia de vida realmente. Yo te quería preguntar, más allá de los logros, de las leyes que se han sancionado, de las políticas que se han implementado, ¿crees que a nivel de cambio cultural o de convivencia social con las diversidades sexuales, con las disidencias, se logró una mejor tolerancia en ese aspecto o todavía falta? Mira, yo siempre digo que a mí me gusta, elijo en cualquier escenario de la vida el vaso medio lleno, mirarlo siempre medio lleno. Y desde ese lugar creo que es muchísimo lo que hemos avanzado. Hemos avanzado con leyes, hemos avanzado con el cambio cultural, que me parece que es como lo que más nos cuesta indiscutiblemente poder aceptar. Vos lo ponías en términos de tolerancia y está muy bien porque tiene que ver con la empatía entre unos y otros y por sobre todas las cosas el respeto, ¿no? El respeto de comprender que los seres humanos necesitamos vivir en un espacio, en un mundo, en una ciudad, en un país donde todos seamos respetados como diferentes, pero a la vez transitemos como iguales. Entonces, mirándolo desde ese lugar, creo que es mucho lo que se ha hecho, pero también entiendo que es muchísimo lo que nos falta. ¿Por qué digo esto? Porque si solo hacemos un pequeño repaso de este cambio cultural del que hablábamos, nos damos cuenta que hace tan solo 11 años que tuvimos en la Argentina la primera ley a favor de un colectivo que jamás tuvo un solo derecho. Y hablamos de matrimonio igualitario. Claro. Entonces, si nos paramos desde ese lugar, comprendemos que somos una población dentro de una mayoría hiper joven en cuestión de derechos, ¿no? Que no hemos ni siquiera salido todavía a la adolescencia. Entonces, desde ese lugar nos muestra que nos falta un montón para llegar a esa equidad social de la que tanto hablamos. Pero yo creo que vamos por buen camino. Daniela, ¿cómo te va? Mauricio Cantando te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estuvimos siguiendo el debate parlamentario de la ley conocida como cupo trans, y digo conocida como cupo trans porque quedó ese título. Efectivamente pide garantizar el 1% de la planta de empleados públicos a personas travestis y transgénero, pero también el proyecto tiene otras cosas que quería ver si podíamos comentar, a ver cómo podés ver la implementación. Por ejemplo, la posibilidad de que también puedan incentivarse el empleo privado mediante compensaciones. Quería saber qué expectativas tenés respecto a la incorporación de personas trans y travestis y transgénero en el empleo privado a partir de esta ley. Mira, en principio, creo que te había dicho buenas tardes, en principio expectativas todas, absolutamente todas. Pero ¿por qué creo que expectativas todas y que tenemos que ir en ese camino en que los sectores privados tienen que romper esos mitos, tienen que romper indiscutiblemente con esa discriminación que todavía se sigue ejerciendo sobre algunas personas, prejuzgando en principio su apariencia física, su identidad de género o un montón de otras cuestiones que impiden que podamos leer solo la capacidad laboral que tiene esa persona y la idoneidad para desarrollarse en el área que vaya a ser contratado o contratada? Pero también creo que la llegada de la ley de cupo a nivel nacional, como también lo fue y lo sigue siendo en la provincia de Buenos Aires, nos abre el camino. ¿Por qué digo que nos abre el camino? Porque naturalmente, como cualquier sociedad del mundo, tenemos la tendencia como seres humanos de naturalizar cualquier acción, a veces hasta las peores, ¿no? Se naturalizan indiscutiblemente. El cotidiano nos lleva a eso. Entonces, si nosotros y nosotras logramos que compañeras y compañeros travesti trans tengan un desarrollo laboral permanente en los distintos sectores del Estado y naturalizar eso, nos vamos a ver en la instancia en la que el sector privado va a comprender que solo debemos evaluar y que solo la gente evalúa la capacidad que tiene esa persona para desarrollarse en ese ámbito, no otra. Un ejemplo cualquiera. Si nosotros y nosotras vamos mañana a hacer un trámite a cualquier entidad del Estado de la provincia de Buenos Aires, no sé, pongo cualquier nombre y digo Ministerio de Trabajo, y necesitamos hacer un trámite, y la
persona que nos recibe esa primera instancia de ese trámite es una persona trans, después de 4 o 5 veces que vayamos a ese lugar, no vamos a volver a casa y vamos a decir, vos sabés que hoy fui al Ministerio de Trabajo a hacer un trámite y me atendió una mujer trans. Ya no vamos a decir eso. Vamos a volver a casa y vamos a decir, vos sabés que hoy fui al Ministerio de Trabajo y el trámite me lo hicieron mal, lo tengo que volver a hacer. O fui al Ministerio de Trabajo y el trámite fue maravilloso, terminé mi circuito. Solo vamos a llegar a la instancia de evaluar la capacidad laboral. Y creo que estos primeros pasos, estos pisos, nos van a llevar a esa montaña maravillosa de crecimiento y de merma de la discriminación hacia este colectivo tan golpeado. Vos sabés que mientras estabas hablando vos, me acuerdo justamente lo que decía Mauricio, que nosotros, obviamente por una cuestión lógica de interés de la pantalla, hemos seguido muy atentamente no solo ese debate, sino las historias de vida detrás de aquellas mujeres y hombres que estaban a la expectativa de que esta ley viera la luz y ellas decían que había sido realmente el día más feliz de sus vidas, porque recordaban por ahí frente a sus ojos, mientras el debate estaba procediendo, no sé, esta situación que vos misma seguramente debes haber experimentado en primera persona, esta actitud del codazo, ¿no? De salir de tu casa y que los vecinos que pasan por la vereda se codeen para burlarte o para mirarte peyorativamente, solo por tu apariencia física. Yo creo que es absolutamente enriquecedor que nuestro Congreso pueda tener una mujer con la historia que vos tenés y que pelee por los intereses no solamente de tus compañeras, sino de todos, pero con esa perspectiva, con esa experiencia de vida. A mí me emociona, sinceramente, porque yo cuando te pregunté tu historia de vida, sabía, por supuesto, me imaginaba que tenía que ser una historia de sacrificio, porque no creo que haya una sola mujer travesti o trans, o hombre travesti o trans, que la haya tenido fácil. No creo, lamentablemente. No debe haber un solo caso de alguien que la haya tenido fácil. Totalmente de acuerdo, no coincido 100%. Yo por lo menos no tengo registro de una sola persona que haya desde el momento que logró cerrar su identidad de género, porque la identidad es una construcción del ser humano a una edad muy temprana y en ese proceso con mucho tiempo después tomamos conciencia. Mira, yo siempre cuento y digo que en muchas oportunidades o en notas me han preguntado si existe alguna deuda, si existe algún rencor, si algo quedó adentro de ese proceso, y siempre digo que no, que la verdad es que no hay deudas, no hay rencores con la sociedad ni con el Estado, que con los años comprendí parte de todo este esquema que me esperaba vivir por delante y que tenía que sumarme a esa lucha para poder revertirlo, no solo para el tránsito que a mí me quedará en esta vida, sino inclusive para las que vendrán después, ¿no? Claro. Digo, poder abonar a buenas instancias de esos compañeros y compañeras. Pero siempre digo que hay un detalle que es sin odio y sin rencor, pero sí es con dolor, y es que me robaron la inocencia de la niñez. ¿Y por qué digo esto? Porque como cualquier persona, como ustedes en el estudio, como quienes estamos acá, si vos haces registro de tus primeros pasos, por ejemplo, por el colegio primario, sí, donde naturalmente y de forma totalmente inocente tu compañerito de al lado se sentaba con vos y a vos te generó las ganas de regalarle un alfajor y a partir de ahí compartir esos primeros tránsitos de una amistad, porque en esa inocencia tan temprana no existe otra cosa más que esa amistad bienaventurada. Cuando las mujeres, y en mi caso trans, hacíamos esas acciones, sí, automáticamente el resto nos marcaba que había algo que estaba mal, porque yo le estaba entregando un alfajor no a un compañero del colegio, le estaba entregando un alfajor a un varón, que era un varón de otro varón o una mujer de otra mujer, y había algo que nosotras, que yo personalmente, desde la inocencia absoluta, no comprendía, solo entendía que había algo que no estaba bien, porque el resto, claro, no lo estaba entendiendo, claro, de la manera que lo entendía yo.
Con los años comprendí cuál era el motivo, pero claro, comprenderlo con los años implicó que me robaron parte de esa niñez, que el resto de la sociedad o aquellos que se denominan como heterosexuales o dentro de las normalidades, por denominarlo de alguna manera, transitan de forma libre y nosotras no lo pudimos hacer. ¿Y sabes qué? Solo eso, pero... No, decime. Sí, decime. No, yo te interrumpí, pero te quería decir algo recién, pero te interrumpí. Decime, termina. No, por favor. Solo eso decía, me parece que es un punto de desigualdad que no vamos a poder revertir, pero que no por lo menos para aquellas que lo hemos transitado. Sí lo vamos a revertir con esto que vos decías, ¿no? Con la instancia de poder llegar al Congreso, de participar de las políticas públicas, de comprender que nuestra llegada a los lugares de decisión política, como las leyes que hasta el día de hoy hemos tenido, que no son muchas, pero que lograron armar ese piso del que hacíamos mención anteriormente, lo que nos hace es igualarnos como sociedad, toda, completa. Digo, yo permanentemente trabajo para romper esas cosas de ustedes y nosotros. Claro. Bueno, ustedes ahora tienen derechos, bueno, ustedes tienen leyes que nosotros pensábamos. Entonces, ¿por qué digo romper esto? Porque la ley de matrimonio igualitario impactó de forma directa, indiscutiblemente, a un sector de la sociedad, pero nos engrandeció el día siguiente a todos y todas como sociedad, porque comenzamos a transitar una sociedad con más respeto, con más igualitaria, con más derechos, con más amor, con más derechos para todos y todas, digo, y cada una de las que vinieron después siguen marcando ese piso. Entonces, me parece que somos una sociedad que está aprendiendo a convivir en un marco de igualdad y respeto, y eso es sumamente valorable. Daniela, Mauricio, de vuelta, le pregunto, ¿cómo está el tema censal? El año que viene tenemos un censo en el país, y la verdad que yo desconozco si en este momento hay un censo de personas travestis y transgénero, y en ese sentido me aventuro a consultarle si, en caso de que haya un censo el año que viene que determine porcentaje, si puede haber un cupo legislativo, ya sea a nivel nacional o provincial, como hay en este momento con la igualdad de género, que es 50 y 50 hombres y mujeres, y de pronto hay otro colectivo, si se puede pedir un cupo porcentual dentro de cada fuerza política. Sí, exactamente. No solo que lo va a haber, o entendemos algo que ocurra, y esperemos que no, nada que lo modifique en el marco de la pandemia, desde ese lugar lo planteo, entendiendo que para el próximo año la situación sanitaria y de emergencia que hemos atravesado estaría regularizada. A partir de ahí, no solo que lo va a haber, sino que estamos trabajando también en estas instancias que vos marcabas. No solo saber que ese censo nos permita saber la cantidad de población que tenemos, sino poder enriquecer con un montón más de información, ¿no? No sé, educación, salud, vivienda, trabajo, un montón de cosas que nos permita tener un mapa mucho más específico que hoy no lo tenemos, para poder abordarlo posteriormente con políticas que sigan revertiendo favorablemente estas situaciones. Daniela, ¿vos soñás con una carrera política? O sea, ¿creés que si efectivamente llegás y lográs ser diputada, vas a empezar un recorrido haciendo política? ¿Y dónde te imaginás no sé si te imaginás yendo lejos, pero te imaginás ocupando no sé, algún ministerio, siendo presidenta? ¿Te soñás con eso? Mira, qué buena pregunta. Yo hago política desde que descubrí la pasión que me generaba transitar el camino de poder buscarle la vuelta para aquellas y aquellos que lo pasábamos muy mal, ¿no? Lo convertí, como dije al principio, en militancia. Yo soy hoy, en la actualidad, referente nacional de una organización que no trabaja solamente cuestiones que tienen que ver con diversidad ni feminismo, digo, es todo dentro de la misma bolsa, una organización social de la que orgullosamente, junto con otros compañeros y compañeras, estoy al frente. Entonces, digo, mi tránsito por la política es permanente desde ese lugar. La ambición de crecer indiscutiblemente se cruza o está dentro de las ganas, del pensamiento y del futuro. ¿A cuánto llegaremos? Y yo siempre digo que yo llegaré a cada uno de los lugares donde mis compañeros y compañeras, la sociedad, comprenda que no solo que tengo capacidad para hacerlo, si así lo entienden, sino que
exista la posibilidad y la oportunidad de poder hacerlo. La política es uno de los bastiones que todavía tiene como un machismo bastante enquistado y romper con eso permanentemente o resquebrajearlo no es fácil para las mujeres y es un poquito más difícil para las mujeres travesti trans también. Claro. Pero yo tengo mucha esperanza en seguir trabajando para que esos tabúes se sigan rompiendo. Y con respecto a las ganas, yo la verdad es que tengo ganas de todo, insisto. No sé si de llegar a la presidencia, porque entiendo claramente que hoy por lo menos mi capacidad política no me lo permite, pero sí me permite estar sentada en una banca, sí me permite soñar en revertir las situaciones de los distritos de la provincia de Buenos Aires a través del cargo que tengo hoy en día. Digo, sí, paso a paso, seguir formándome, me parece que es fundamental para poder desarrollar la provincia, los distritos y el país que indiscutiblemente queremos todos y todas. Daniela, sé que te están esperando para una actividad ahí a donde te encontrás. Yo no solamente te quiero agradecer mucho esta nota, tu tiempo, que hayas abierto tu corazón, pero sabes que también te quería pedir perdón. Te quiero pedir perdón en nombre de todas las veces que te sentiste discriminada, en todas las veces que te hicieron sufrir, en todas las veces que tuviste una mirada peyorativa sobre tus espaldas, por tu manera de vestirte, por tu elección. Porque seguramente yo, que hoy también soy una mujer adulta, cuando fui niña hice bullying, cuando fui niña miré socarronamente a alguien, y me parece que todos la sociedad entera tiene que pedirle perdón a todas las personas que solo por tener una elección de vida o tener un sueño se han sentido excluidos de la sociedad, y es muy doloroso crecer así. Así que me parece que todos tenemos que recoger el guante en este sentido si de verdad y de corazón queremos una sociedad más equitativa, y yo personalmente te quiero pedir disculpas porque en mi nombre seguramente te habrás sentido muchas veces muy triste y muy sola, y me parece que corresponde también, porque fuiste muy valiente y sobre todo se nota que tenés un gran corazón. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me llena de emoción lo que decís y me parece que está bueno porque esas acciones lo que hacen es esto que decíamos, sumar para vivir en definitiva en un país que es el que todos queremos, donde tengamos espacio todos y todas, sin mezquindades, sin egoísmos, entendiendo que todas y todas tenemos la posibilidad de tener derechos y vivir de forma iguales. Así que la agradecida indiscutiblemente soy yo, que aparte de distintos sectores del periodismo podamos seguir difundiendo historias de vida, ganas, nuestra inserción en la política y por sobre todas las cosas nuestra inserción en la sociedad, entendiendo que durante muchos años fuimos expulsadas abajo de las alfombras y que no formábamos parte absolutamente de nada, y hoy lo estamos revirtiendo indiscutiblemente con voces como la tuya y como la de tantas otros y otras que entienden que es el tiempo de inclusión real y que en eso tenemos que ponernos a trabajar. Así que infinitas gracias. Un placer haberte conocido. Y Maya, también gracias a vos. No sé si querés cerrar ahí, como siempre lo hacemos, agradecerte mucho también por tu trabajo, ¿no? Por permitirnos hablar con Daniela. Muchas gracias, Meli. Simplemente, en realidad, voy a proceder a poder liberarla a Daniela Castro, que tiene que comenzar la mesa de debate que iba a presenciar el día de hoy, y agradecerte, como bien decía Meli recién, por haber abierto tu corazón, por contarnos honestamente los momentos duros que tuviste que vivir, la lucha, porque sos una luchadora, y tu fuerte convicción por la igualdad de derechos. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, al compañero que está atrás de cámara y a todos los del piso. Gracias, indiscutible. Un saludo, hasta la próxima. Gracias a las dos. Y nos vamos rápidamente de este móvil tan lindo, tan particular, a la ciudad de Buenos Aires.